el hacerte ahí unos esquemas que te pegas 4 horas y no memorizártelos, pues es que es poco práctico, poco efectivo. Tú aprendes algo, lo memorizas y en las 8 primeras horas, si no haces un repaso, se te va a olvidar un gran porcentaje de lo que has estudiado. Y a los 6 días lo hemos olvidado el 90% si no hacemos un repaso. Entonces, hay que hacer un repaso en el mismo día de estudio y luego ya no se trata de técnicas concretas, sino de cuándo las estás utilizando y por qué. Pues bueno, Úrsula, un placer. Gracias por estar aquí. Antes de empezar con técnicas, estrategias, trucos, claves, etcétera, para estudiar mejor, para memorizar mejor, para sacarte unas oposiciones, aprobar un examen, etcétera, creo que es fundamental saber cómo no estudiar, o sea, errores que cometemos, porque creo que, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Si una persona quiere alimentarse saludable, por mucho que le incluyas una manzana, pues si sigues comiendo comida basura, pues no va a conseguir ningún resultado positivo. Entonces, antes de empezar con las técnicas, me gustaría empezar por los errores. ¿Qué errores cometemos principales que hacemos mal a la hora de estudiar? Vale, muchas veces pensamos que estudiar es solo el momento de estudiar, pero ya que me comentas lo de la manzana, es muy importante tener unos buenos hábitos de vida para poder tener también unos buenos hábitos de estudio. Si tú no duermes y no descansas bien, pues por mucho que te pongas a estudiar, tu cerebro no va a estar preparado para hacer su mejor memorización o su mejor trabajo. Entonces, tener un poco esa parte de la vida lo mejor equilibrada posible o balanceada, importante. Y luego también el entorno a la hora de estudiar, pensar que tenemos que tener un espacio y un tiempo para estudiar, que no nos vale hacer multitareas, sino que tenemos que intentar estar estudiando en el tiempo que tengamos. Puede ser 1 hora, pueden ser 4, pero ese tiempo bloqueárnoslo para estudiar. Muchas veces estamos estudiando y a la vez estamos pendiente del correo, pendiente de una llamada, estoy cocinando. Entonces, todo eso va a hacer que nos distraigamos muchísimo. Hoy en día vivimos en la era de las distracciones, de la multitarea, de la productividad, y cuando el mayor error es no parar, estar estudiando en automático. Mucha gente dice, ostras, es que no, yo no me doy cuenta que cuando estoy estudiando, no estoy estudiando. Entonces, creo que el mayor error es no parar todo eso y empezar a estudiar en automático, que es que como lo hacemos todo en automático, pues no nos damos cuenta. Sí, yo creo que es fundamental aislarte, ¿no? Un poco, entre comillas, ¿no? Total. Quitarte todo el ruido exterior y demás. Ya no solo a nivel tecnológico, sino depende de cada el contexto, ¿no? En tu casa, por ejemplo, oye, que nadie me moleste durante 1 hora porque estoy estudiando, ¿no? O lo que sea. Hay un concepto que me gusta mucho, que es el de ladrones de tiempo, ¿no? Y hay una diferencia que se suele hacer, que es entre interrupciones y distracciones. Que parece lo mismo, pero una distracción es, por ejemplo, cuando es de fuera, ¿no? Que te distraen. No, perdón, al revés. Una distracción es cuando tú te distraes. Y una interrupción es cuando te interrumpen. Entonces, ¿cómo podemos, estos ladrones de tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos intentar evitarlo? Claro, primero hay que detectarlos, cuáles son los que más nos suelen atacar, ¿no? Por decirlo así. Ahí tenemos, a mí me gusta verlo como enemigos externos todos, aunque estén dentro de nuestra cabeza, darle como esa forma de enemigo para no ponerte tú como si fueras tu propio enemigo, ¿no? Sino que es ese enemigo que te dice, fíjate, ahora tendrías que estar haciendo la colada o limpiando los cristales, o tienes muy desordenado la habitación. Bueno, pues si llevas 3 meses con la habitación desordenada, ahora que te vas a poner a estudiar el carnet de conducir y el inglés o lo que sea, pues no es necesario. Entonces, muy importante también detectar qué enemigo te está atacando, si es de dentro o es de fuera, para poder solucionarlo, ¿no? Si son enemigos de dentro, ¿qué pueden ser? Procrastinador, bueno, lo haré mañana, es que ahora no tengo tiempo, mañana me pongo, ¿no? O, bueno, es que voy tarde, entonces yo ya, ¿para qué me voy a poner si total ya voy tarde? Ese para mí, por ejemplo, es uno de los que más me afectan. Siempre pensar que voy tarde a todo, ¿no? Y ya total... sin embargo, luego llegamos el día de antes del examen y dices, venga, un poquito, voy a estudiar. Si nos hubiéramos puesto aquel día que ya pensábamos que íbamos tarde, ¿cuánto estaríamos avanzando, ¿no? Entonces, importante ver ese enemigo que me está atacando, si es de dentro, cómo lo podemos atajar, y si es de fuera también hablar con el entorno para, dentro de la medida de lo posible,
que no nos interrumpan, porque hay que tener en cuenta que el cerebro, hasta que se vuelve a concentrar en el sitio, en la tarea en la que estaba haciendo, pueden pasar hasta 20 minutos, hasta volver a coger el flow, la concentración. Entonces, si nos estamos interrumpiendo constantemente, pues imagínate hasta que volvamos a recuperar esa concentración. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Hay algunos como mitos, entre comillas, dentro del estudio. Por ejemplo, la parte de subrayar o releer o tomar apuntes, ¿qué errores cometemos ahí en ese sentido? Sí, bueno, a mí me hace, bueno, al final son todo mitos y no mitos, quiero decir, tienen su parte de verdad, porque al final, pues todo nos puede ayudar en un momento dado. ¿Los esquemas son buenos los esquemas? Pues bueno, no son malos, quiero decir, mejor estar haciendo esquemas que a lo mejor viendo la televisión, si tú quieres sacarte un examen. Pero si tú vas a hacer un esquema para no memorizarlo, para no volverlo a ver y con la única intención de hacerlo bonito, no, mira qué bonito. No, ese esquema tiene que ser bonito. Me parece genial porque a mí me gustan también las cosas estéticas y bonitas, pero tiene que ser práctico y te tiene que ayudar a tu objetivo, que es integrar y memorizar lo mejor posible ese contenido. Entonces es muy, muy importante que no hay técnicas malas, sino usadas en un momento que a lo mejor no es necesario. Por ejemplo, cuando estamos en un nivel escolar, que los alumnos aprendan a hacer esquemas, mapas mentales y a organizar la información de manera efectiva, eso es muy bueno. O sea, aprender a hacer un esquema es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú detectas la palabra clave, la plasmas de una determinada manera en el espacio, en tu folio, y eso te puede ayudar a ti a recuperarlo. Aprendes a sintetizar, aprendes a organizar, a detectar esa palabra clave y ya vas integrando esos conceptos. Entonces es muy bueno. Si tú tienes una oposición y tienes un temario de 40, 80 o 200 temas, el hacerte ahí unos esquemas que te pegas 4 horas y no memorizártelos, pues es que es poco práctico, poco efectivo. Estás perdiendo tiempo. Quizás estás perdiendo tiempo si tú estás haciendo unos esquemas que te vas a memorizar dentro de 4 meses, que ya te digo yo que ya esos esquemas ya no te parecerán bien. Querrás hacer otra vez otros esquemas. Entonces, ya no se trata de técnicas concretas, sino de cuándo las estás utilizando y por qué. Hay un estudio, en 2013, que compararon diferentes técnicas de estudio y las etiquetaron luego como alta eficiencia o algo así, o baja eficiencia. Para no ser muy largo el cuento, baja eficiencia era subrayado, releer y tomar apuntes de forma pasiva. Y alta eficiencia, o sea, lo que más retuvo la información fue autoexplicarse sin mirar los apuntes. Exacto, totalmente. Coincido plenamente, pero no porque lo digan en los estudios, Ah. que está genial ver los estudios para tener como un principio, pero luego yo soy mucho también de aplicarlo a mí y a mis alumnas ahora en concreto, ¿no? Es muy importante que tú valores si eso que se están diciendo a ti te aplica, pero estoy completamente de acuerdo. Leer y releer lo único que hace es una falsa familiaridad. Te crea una falsa familiaridad de que, sí, todo me suena. Pero en el momento del examen o cuando tú tienes que exponer esas palabras y ese temario, ostras, te quedas en blanco porque realmente no te lo sabes. Entonces es muy importante que a lo mejor releer, si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo estudiaste, pues esa primera relectura es necesaria, pero no leer y releer, porque va súper rápido. Tú te lees un tema y te lo vuelves a leer, te has visto 3 veces ese tema en 2 horas. Pero es que realmente es una falsa seguridad. Subrayar subrayar lo mismo. Si tú subrayas pero no tienes la intención de memorizar, es lo mismo. Lo mismo. Y estar en una clase y no estar atendiendo al 100% esa toma de apuntes pasiva que decías, ¿no? Para mí es perder el tiempo. Yo cuando me dicen mis alumnas, oye, voy a una academia que me explican la Constitución. ¿Eso está bien o no está bien? Digo, pues ni bien ni mal. ¿Tú qué haces en esa clase? ¿Estás atenta? Cuando acaba la clase, ¿podrías explicarme a mí sin mirar de qué va la Constitución y darme las claves? No, hombre, eso no. Pues entonces ahí estás pasando el tiempo. Tienes que estar en clase
De tal manera que utilices la técnica que has dicho que es de alto rendimiento, ¿no? Que es explicarte con tus propias palabras todo aquello que has visto en clase. A mí me pasaba, por ejemplo, en la universidad que el profesor hablaba, ¿no? Y era tomar apuntes, pero era transcribir lo que estaba diciendo. Y era como, ¿pero para qué? Si el temario te lo va a subir al aula virtual esta, es preferible atender al profesor en este momento, que el temario lo vas a tener igualmente. ¿Sabes? Entonces, sí, a lo mejor tomar alguna nota o lo que sea, pero no transcribir total, porque al final no estás escuchando al profesor. Para mí es muy importante pensar en lo que has comentado, en si cuando acabe la clase yo podría explicarle a alguien de qué ha ido la clase. Para eso, a mí lo que me ayuda mucho es coger las ideas clave y hacerte un mapa mental para tú ya tener 5 palabras clave o 10, y de esas 5 palabras clave que tú puedas ir tirando del hilo. A lo mejor no te vas a saber toda la clase o toda la conferencia de principio a fin, pero si tú ya sabes 5 cosas, mira, hemos hablado de técnicas que no son efectivas, luego hemos hablado o al principio hemos hablado de errores, luego técnicas que no son efectivas, y ya tú ya tienes como un hilo del que tirar 5 claves para tú luego poder ir construyéndote esa memorización y esa clase, ¿no? que tú has tomado. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cosas que aprendí en el colegio y lo asocio a conversaciones que yo tuve luego después de clase con mi padre, con mi madre, pero de niño, de quinto de primaria, de salir y en el coche de camino a casa, pues hoy he aprendido esto, es súper interesante, esto en la clase de tal. Y lo acuerdo, o sea, lo recuerdo hoy, ¿sabes? Claro, es que estabas utilizando la técnica que has comentado que es efectiva. Y eso a mí me gusta mucho que lo traigas, porque creo que es fundamental que cada uno tome conciencia de qué te ayuda. ¿Tú por qué recuerdas una cosa y por qué no? ¿Por qué te acuerdas de eso? Porque tú mismo lo has dicho, porque se lo explicaba a mi madre. Ostras, pues entonces si yo quiero recordar las palabras en inglés que estoy aprendiendo o las expresiones para cuando viaje y quiero tener una buena conversación en inglés, pues voy a practicar con mi pareja o con mi familia o amigo, pues esa conversación sin mirar, para ver qué tal yo la estoy recordando, ¿no? Uno de los mitos, yo creo que, bueno, no mitos, pero bueno, es lo que más se repite, yo creo que en torno al estudio, es lo de la noche antes del examen, pasártela sin dormir, estudiando, ¿no? ¿Eso es beneficioso, es contraproducente? Bueno, yo creo que ya se sabe la respuesta, ¿no? Es que el cerebro necesita descansar. O sea, es que, bueno, no creo que, vamos, no se me ocurre a mí, ni cuando tenía 20 años, hacer eso de no dormir, porque es que yo, si no duermo, es que no sé ni cómo me llamo, no sabes ni escribir. Entonces, descansar es fundamental, fundamental. O sea, es mejor, bueno, pues eso, tener una buena rutina de dormir para que el día de antes descansar sea algo que te salga solo. Eso también es importante, porque si tú de normal duermes mal, el día de antes del examen es difícil que duermas bien. Sí, hay un montón de estudios científicos que comparan calificaciones de gente que durmió con la que no y... Es que yo no lo puedo entender. O sea, yo soy enfermera de formación y he trabajado de noche, y es que el cerebro no funciona igual cuando estás de noche, no funciona igual, y por supuesto si no has dormido las horas necesarias. O sea, es que eso vamos. Hay la noche antes del examen, la noche antes no, el día antes mejor, ¿qué se suele hacer? ¿Hay alguna estrategia en particular o es lo mismo que días anteriores? Claro, depende un poco del tipo de examen que vayas a enfrentarte. Si tú estás en un nivel escolar, un nivel de instituto, la estrategia del día de antes, que es estudio el día de antes porque no ha llegado el último día y no he estudiado nada, pues ese día aprovéchalo y estudia, porque muchos exámenes los hemos aprobado así, porque si la cantidad de temario que tienes que memorizar no es mucha y tú has ido a clase, no todo te suena, pues ese día te puede resultar muy, muy productivo. Claro, si son temarios extensos, el día de antes, pues lo que tienes que hacer es repasar, pero no hasta agotarte. Entonces también hay que conocerse. Hay gente que el día de antes se va de compras o se va, yo qué sé. Yo necesito repasar, hacer un último repaso, pero porque estratégicamente las semanas de antes ya he hecho repasos,
me he cuidado, etcétera. Entonces yo lo primero que es conocerte, ver qué te funciona a ti, tú qué necesitas, no agotarte, cuidarte para estar en las mejores condiciones. Es como Rafa Nadal, ¿no? Que antes de un gran, bueno, ahora ya es Carlos Alcaraz, ¿no? Antes de un gran torneo, el día de antes, pues cuídate. Y a lo mejor tienes que ejercitar un poco, yo no tengo ni idea de tenis, pero Sí. quizás sí que tienes que ejercitar un poco y no vas a pegarte todo el día durmiendo. Un entrenamiento suavecito o alguna cosa, Ujú. pero dependerá también de todo el entrenamiento previo y del contenido del examen. Si tienes 200 temas, evidentemente no puedes afrontarlo el último día. No. Pero si tienes un tema, no tires nunca la toalla. Yo siempre digo, nunca tires la toalla. Quizás, oye, ¿cuánta gente ha habido que se ha estudiado 3 temas y le han caído esos 3? O sea, nunca hay que tirar la toalla. Es preferible coger las estrategias con tiempo, ¿eh? Sí. Luego no me saques esto en un Reels Fuera de contexto. y estudia el día de antes y aprueba. Pues, ¿por qué no? Quiero decir que se puede. Lo que pasa es que esa estrategia te la está jugando mucho, ¿vale? ¿Crees que calificar a la gente solo por la memoria es un error? Porque hay mucho hate en este sentido con el sistema educativo, ¿no? Y obviamente hay que revisar bastantes cosas del sistema educativo. Pero lo que más se le tira es esto, ¿no? A la memoria. Yo creo que se tira hate a la memoria porque es un esfuerzo y la gente no quiere hacer el esfuerzo y dice, pues oye, la memoria no sirve para nada. Yo creo que estamos ahora en un momento dado que estamos infravalorando la memoria y la memoria es necesaria para luego poder tener tú un análisis propio, una crítica, poder sintetizar tus conocimientos y resolver de forma creativa los problemas que puedas tener. Porque si tú no tienes ese conocimiento previo, no tienes herramientas para debatir o para sintetizar o para cualquier cosa. Entonces, no se puede dejar todo el sistema educativo a la memoria, pero no se puede olvidar la memoria. Es que ahora la gente no sabe ni los refranes, que es que no saben refranes que son de memorizar. Es un refrán, oye, y eso es muy preocupante. Estamos pasando de un extremo al otro absolutamente. Entonces, ¿memorizar solo? No, pero memorizar es importante. Y cuando te dicen, no, es que para memorizar hay que comprender. Pues hay cosas que sí y hay cosas que no. Yo no necesito comprender que París es la capital de Francia, lo tengo que memorizar, ¿no? Entonces, cuanto más hay cosas que tengo que memorizar sin capacidad, sin necesidad de comprender. Es una lista que yo tengo que memorizar y que luego me va a dar también pues una cultura general, una capacidad de esas capacidades superiores. Pero por favor, no podemos infravalorar la memoria, que es súper necesaria. Yo creo que es básico, aunque nadie sea experto en neuropsicología o lo que sea, entender cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Y en este caso el cerebro y la memoria. Entonces, si la memoria tiene un uso limitado, una capacidad limitada, como el almacenamiento del móvil, ¿no? Pues no la llenes de cosas innecesarias. O sea, utiliza la memoria, no la demonices, ¿no? Pero utilízala de cosas como necesarias para ti. Claro. Por ejemplo, yo no me sé de memoria, en plan, o sea, me lo sé de memoria, pero no me lo he estudiado, me refiero. Los traslados en mi ciudad natal, yo me los sé de memoria, pero nunca me he sentado a estudiármelos en un temario. ¿Por qué me los sé de memoria? Porque los he hecho tropecientas mil millones de veces. Entonces mi cerebro entiende que eso es necesario para mí porque es mi día a día y demás. Que yo luego no me sepa de memoria un viaje a Japón, una ruta X, pues bueno, pues no es tan importante para mi cerebro porque es una información que no la voy a volver a repetir, etc. O sea, Claro, ¿qué pasa? Que ahora utilizamos tantos dispositivos que nos sustituyen esa memorización, que es que podemos pasar como con encefalograma plano todo el día. Porque no necesito ni recordar dónde vive mi amiga, porque es que lo miro y no sé si es tercero B o cuarto A. ¡Ostras! Es que vamos a llegar a un punto que no vamos a saber ni andar, hasta ¿cómo se sube este escalón? Entonces es muy importante que nosotros también hagamos ese esfuerzo, porque yo recuerdo cuando hubo el apagón, que yo tenía que ir a una cita médica, que era simplemente unos resultados. ¡Ostras! Porque yo sabía dónde era la cita médica, si no, dices, pero ¿qué número era? ¿En qué parada me bajo? Que muchas veces estás todo el rato, que yo soy la primera, quiero decir, que yo no tiro a nadie, que somos todos y todos formamos parte, pero que tenemos que ser conscientes y entrenar la mente
igual que entrenamos el cuerpo, porque ahora todo el mundo entiende que va al gimnasio, pero es que el cerebro lo estamos dejando sin utilidad y no sabemos ni los teléfonos, no sabemos, vamos a la lista a comprar y tenemos que ir con 800 listas porque no nos... Quiero decir que es que hay que ejercitarla, porque si no, nada es importante. Hoy en día nada es importante. Si no tienes un examen... Yo a veces lo hago adrede, eso, Claro. no me sé la ruta exactamente, pero la miré una vez y ya, ¿sabes? No voy a caer, porque hay veces que sí, Sí, pero hay veces que lo hago adrede, o sea, me lo pongo es que como reto. nos acostumbramos a mirarlo 80 veces y no confiamos en nosotros mismos. Entonces eso hace que también perdamos confianza en nosotras mismas. Entonces es igual que entrenar. Si tú no puedes correr 2 minutos corriendo, va a venir el autobús y no vas a poder confiar en que tú lo vas a poder coger y no vas a echar a correr. Entonces, ostras, tenemos que intentar activar nuestra mente, nuestro cerebro y hacerlo de forma consciente, porque si nos dejamos llevar, las nuevas tecnologías nos arrastran y no vamos a trabajar nuestra mente. Y de hecho que hoy tenemos muchísima información, no como antes. O sea, Exacto. antes, o sea, no tenías tantos inputs, ¿sabes? Hoy, a lo mejor yo estoy recordando una noticia de que en tal país se murió no sé quién, y es como, ¿por qué tengo que estar recordando yo esto si no lo quiero en mi memoria, ¿sabes? Me está quitando espacio de otras cosas. Totalmente. Es Es que más complicado. ahora tenemos tanto acceso a la información y es cuando menos sabemos, ¿no? Claro. ¿No te parece? A veces dices, ostras. Yo a veces repito una frase siempre, que es como que tus abuelos eran analfabetos, si eran analfabetos, era porque no les quedaba otra. Si tú hoy eres analfabeto es por decisión propia, ¿sabes? Porque tienes la información ahí. Entonces, Totalmente, es verdad. complicado. Nuestros abuelos, mis abuelos en concreto, aprendieron a leer y a escribir, pues por suerte, porque a los 12 años ya tenían que salir del cole porque tenían que ayudar en casa, etcétera, etcétera. Y hemos pasado de ahí a que hasta los 40 estamos estudiando, pero tampoco estamos nutriéndonos, sino es un poco ahí estamos en una época de transición y es importante tener en cuenta que no solo somos un cuerpo, que es importante nuestro cuerpo, que es que nuestra mente, ¿no? Y luego el espíritu y la sociedad. Ahí estamos Ahí ya también. te metes y... ¿Hay alguna diferencia entre estudiar, me refiero a cuando te pones como a leer el temario, hacerlo en voz baja o hacerlo en voz alta? Porque hay gente que como que habla lo que está leyendo en voz alta, como que así lo retiene más. No sé si es mito o es... Bueno, como siempre, cada uno tiene que comprobar. Yo lo que he comprobado es que al final, cuando lo dices en voz alta, gastas más energía. Y también te ayuda más. Es decir, vamos, si lo dices en voz alta o lo escribes, te ayuda, es más sencillo que si solo lo estás pensando. Porque es como al hacer una de estas dos tareas, el decirlo o el escribirlo, como que te enfoca y te dirige más a que tu cerebro no tenga otras distracciones. Entonces, decirlo solo mentalmente es más complejo, pero es también más rápido. Entonces, tú cuando quieres hacer un repaso rápido, no hay nada como decírtelo en tu mente sin hablarlo, sin escribirlo. Es más rápido, pero es más costoso de energía. Sí, como a veces aprendemos cosas pero no las procesamos, ¿no? Me recuerdo Antonio Banderas, creo que fue el que lo dijo, que él cuando la primera vez que fue a Estados Unidos a hacer un papel, él no tiene ni idea de inglés. Entonces él se aprendió el papel, en plan, Loro. En plan loro sí, total, sí, ¿no? total, en plan, hacer y él no tiene ni idea de lo que estaba diciendo, pero le salió el papel. Entonces depende del caso, obviamente, esto es un caso muy específico, pero hay veces que retienes información que no tiene ni sentido en tu cerebro, pero lo sueltas y te funciona. Ya está. Claro, y seguramente cuando él luego posteriormente aprendió inglés, eso que recordó le ayudó muchísimo, porque ya empezó a tener sentido y todo le ayuda. Entonces muchas veces la memorización nos ayuda a que luego posteriormente puedas unir esa información a lo nuevo que estás aprendiendo. Hay algunas personas que se graban el audio y luego se lo ponen y se duermen. ¿Eso tiene algún sentido o no? Bueno, ahí me imagino que lo que pretenden es trabajar con esa parte inconsciente, ¿no? Con la Claro. parte del cerebro digamos, está activa cuando dormimos. Bueno, yo soy de las que prefiero que cuando estemos dormidos descansar. Creo que hay una parte, ese inconsciente todavía hay mucho por explorar. Y creo que sí que es posible
que nuestro cerebro cuando estemos durmiendo pueda procesar cierta información. Pero también creo que la noche, y esto habría que hablarlo, ¿no?, también con expertos en sueño, que la noche es un momento de reparación. Quizás el cerebro es mejor que esté descansando y que esté limpiándose y trabajando como en silencio, ¿no? Eso, yo no soy experta, pero sí que me apasiona mucho el mundo del inconsciente y creo que hay que trabajar mucho con el inconsciente, porque sobre todo esas creencias limitantes pueden estar limitándonos en el estudio y en nuestro potencial. A la hora de repasar, ¿cuándo se suele repasar? ¿Estudio y lo repaso automáticamente o espero unas horas o días después? Bueno, la curva del olvido es esa curva que nos encanta a todas y a todos ver, pero luego a la hora de efectuarla no nos gusta tanto. La curva del olvido dice pues, que las 8 primeras horas son el momento de más olvido. Es cuando tú aprendes algo, lo memorizas y en las 8 primeras horas, si no haces un repaso, se te va a olvidar un gran porcentaje de lo que has estudiado. Y a los 6 días... prácticamente lo hemos olvidado el 90% si no hacemos un repaso. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Para mí hay que tener una estrategia de repasos dependiendo también del número de temas que tú tengas y dependiendo de lo que vayas. No es lo mismo, evidentemente, si tú tienes una asignatura de la universidad que si tú tienes 80 temas de una oposición. Por eso hay que ver mucho. Pero hay que hacer un repaso en el mismo día de estudio antes de que se te olvide y luego a lo largo de la semana de forma espaciada. Creo que es más interesante dejar un tiempo de olvido, es decir, tú estudias hoy y en 2 días vuelves a repasarlo. ¿Qué pasa? Que tú vas a haber olvidado más que si tú repasas mañana. Normalmente queremos repasar al día siguiente porque nos vamos a acordar de más y vamos a tener esa sensación de, oh, qué bien, esto está siendo productivo. Si lo dejas un día más, vas a olvidar un poco más, pero ese esfuerzo por recordarlo, ese repaso, va a hacer que se integre más en la memoria de largo plazo y que el aprendizaje sea más sólido. Lo que pasa que la sensación es un poco más de que hemos tenido que hacer más esfuerzo, nos está costando más, esto no es lo mío. No, es justamente lo contrario. Entonces, a veces la sensación de los repasos es justamente la contraria. Cuanto más esfuerzo tengo que hacer para repasar, más aprendizaje, menos lo quiero hacer. Yo quiero hacer el repaso nada más acabar, que es cuando me lo sé. No, espérate 4, 5, 6 o 7 horas y haz ese repaso. Ah, pero es que ahí se me ha olvidado. Claro, por eso ese esfuerzo por evocar y por recuperar la información es lo que va a hacer consolidar el aprendizaje, que es justo lo que no queremos hacer. Nuestro cerebro no quiere. Y otro problema que yo veo ahí es que cuando repasamos queremos decirlo textualmente igual que el temario. Claro, eso es lo que digo, ¿no? Que como no lo decimos textualmente, nos sentimos frustrados. Y tienes que aprender que esa diferencia entre lo que tú has integrado y el textual, pues es lo que te está acercando a ese aprendizaje sólido. Pero primero quédate con la idea, quédate con las ideas más importantes y luego ya los detalles. No quieras textualmente todo desde la primera a la última palabra, que es que no eres un robot, ¿no? A veces creemos que esa película de ciencia ficción de leo y ya me lo sé de arriba abajo. No. Eso es lo que hay que intentar evitar, esa exigencia que no tiene ningún sentido. Yo me leí un libro una vez, no recuerdo ni el título, pero bueno, pero era como de técnicas de estudio y demás, y la autora te decía que solo leyeras un capítulo al día. Y luego te decía que, o sea, al final de cada capítulo había como un resumen, pues si tú te lees el capítulo 1, lo dejas ahí, mañana empiezas con el 2, pero no empiezas con el 2, empiezas leyendo el resumen del 1 y luego sigues con el 2. Entonces, creo que está relacionado un poco con esto de, por ejemplo, tema 1, ¿vale? Pero mañana repaso, entre comillas, el tema 1 y luego empiezo con el 2. Vale, yo lo que te diría, yo siempre pienso que es mejor la memoria, o sea, cuando estás fresco, empezar con el tema 2. ¿Vale? Pero cuando acabes el tema 2, intentar evocar sin mirar el tema que te estuviste ayer, pues está bien.
Lo que pasa que a veces no tenemos tiempo para repasar todos los días todos los temas. Eso es lo que pasa cuando hay temarios extensos, que hay que tener una buena estrategia porque tú no puedes estudiar hoy el tema 1, 2 y 3 y el 36, ¿no? Entonces tienes que tener también como un equilibrio. Al final todo es el balance, el equilibrio entre ir avanzando e ir asegurándote de que te sabes las cosas. Hay una técnica que hablas mucho, que es la del Palacio de la Memoria, ¿no? La vas a patentar. No, que ya los griegos ya la utilizaban, la técnica Loci, pero a mí es que me encanta. Explica un poco qué es el Palacio de la Memoria, ¿eh? El Palacio de la Memoria es la técnica que más me gusta porque es también muy loca y es muy creativa y la gente me dice, no, pero es que tú eres muy creativa, pero yo no, la creatividad también se practica. Entonces consiste en asignar a las diferentes estancias del palacio pues los conceptos que quieres estudiar. Y a partir de esa premisa la puedes utilizar de 1000 maneras, ¿no? Puedes utilizar el palacio como una casa, que es un palacio de verdad. Puedes utilizar un palacio como una propia habitación, hacer ahí tu palacio, o incluso tu cuerpo, o hacer viajes, ¿no? Una calle o varias calles de tu ciudad, pues ir asociándolas a esos conceptos que tú quieres aprenderte. Entonces, no sé si conoces Zaragoza, ¿conoces Zaragoza? Pues te invito a que la conozcas, que es una ciudad muy bonita. Plaza del Pilar, calle Alfonso, El Coso, Plaza de España, Independencia. Tú vas poniéndote paradas y vas asignándoles a cada una de las paradas un concepto que te quieras aprender o una competencia que quieras repasar o líneas estratégicas. Me tengo que aprender el plan de calidad. Ostras, el plan de calidad, no tienes que entender nada porque el plan de calidad son líneas estratégicas y todas las entiendes, sí, pero anda a aprenderte a un plan de calidad. Pues bueno, la Plaza del Pilar, la línea estratégica 1, en la calle Alfonso, línea estratégica 2. Claro, para ti, las paradas que yo te estoy diciendo... Para mí no tienen sentido. No tienen sentido, pero para mí es que ni las pienso porque voy viajando de la Plaza del Pilar por la calle Alfonso, luego ya sé que es el Coso, luego Plaza España... Tiene un orden incluso de la ruta. Claro, porque es un palacio, una ruta para mí conocida. Entonces, eso es la clave. Tienes que buscar un palacio que para ti no tengas que memorizar. Cuando tú intentas explicar el Palacio de la Memoria es complicado porque a lo mejor yo les enseño la foto y les digo, mira, esta es mi habitación. Claro, ellas se piensan que es la foto, pero no. Tú tienes que ver tu habitación e imaginártelo. Tenemos una capacidad creativa, tenemos todas. Pero claro, hay que combinar con esa realidad que tú ya conoces. Eso es un poco... ¿A ti te gusta el palacio? Sí, me gusta. ¿Sí? No lo practico mucho a día de hoy, no estudio tanto, pero sí que me hubiera venido bien Sí, en otro momento. Claro. Es muy entretenido. Y le sirve a todo el mundo, me comentabas, ¿no? O en algunos tipos de exámenes, a lo mejor, ¿viene mejor o Mira, siempre... para mí me ha servido tanto para tipo test como para de desarrollo, incluso para cuando doy una charla, una conferencia, me tengo que aprender diferentes conceptos, pues yo el palacio lo utilizo. Es verdad que para todo no lo puedes utilizar porque si no te saturas, pero sí que es una herramienta que si tú la vas practicando te puede ayudar muchísimo tanto a tipo test como de desarrollo. Dependiendo de si es uno u otro examen, lo utilizas de una manera o de otra, pero te puede ayudar muchísimo a tener organizado esas paradas, esas claves importantes para tú luego ir desarrollando o ir integrando más detalles que también, ¿no? ¿Y se asocia siempre a algo específico? O sea, no... Claro, cuanto más específico sea, más te va a ayudar a luego a recordar, porque si tú lo tienes todo en una maraña, no está claro el concepto, es luego difícil, te puedes liar. Si tú ya empiezas a decir, no, puedes ir por calle Alfonso o por Don Jaime, pues ya es importante que asignes un concepto a un espacio concreto, una calle o una casa, pero que cuanto más claro mejor para evitar esa confusión, ¿no? Sí, porque por ejemplo en temas densos, ¿no? En plan, yo qué sé, ley número 1 y luego la ley número 1 son 20 páginas, pues como, sí, yo la ley, lo que es la ley 1 la puedo asociar a el Palacio de la Memoria, pero todas esas 20 páginas que hay contenido dentro ahí, ¿cómo lo...? Pues volvemos otra vez, divide y vencerás, es como una clave importantísima. No te puedes aprender, mi preparador de oposiciones decía,
¿Y cómo te aprendes el listing telefónico? Pues comprendiéndolo. Pues eso, hay cosas que no se pueden comprender, hay que memorizar y lo que hay que hacer es dividir. No te puedes pretender estudiar toda esa ley que a lo mejor tiene 10 títulos de golpe. Apréndete siempre, por ejemplo, la estructura de la ley. ¿Para qué? Para tener un índice al que tú ir añadiendo detalles, por ejemplo, ¿no? Yo siempre hago la metáfora de las bibliotecas. Tú imagínate que vas a una biblioteca y tienes todos los libros amontonados en el suelo. Tú tienes ahí un montón de libros, pero los tienes en el suelo. Cuando quieras buscar uno, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a pegar 3 horas o 3 días o 3 semanas, dependiendo del montón. Si tú los tienes ordenados en una estantería y los tienes pues por orden alfabético, por orden de ley, pues tú ya sabes, dices, vale, la ley, vale, pues vas a este palacio, ¿no? Este palacio, ¿cuántos títulos tenía? Tiene 10 títulos y tú ya vas añadiendo esos detalles. Claro, ¿cuál es el problema? Que queremos sabernos todo de principio a fin del primer día y por querernos saber todo no nos sabemos nada. Entonces, si tú te tienes que aprender esa ley, dices, vale, hoy me aprendo la estructura y los 3 primeros títulos, mañana los 3 siguientes y al día siguiente los 3 siguientes. Y esa es una manera, pero no puedes pretender aprenderte la ley de arriba abajo, desde el primer punto hasta el último, en un solo día. Por eso nos frustramos. No es que tengas mala memoria, es que estás exigiéndote cosas que, ostras, ¿habrá gente que lo haga? Pues es posible, no lo sé, pero yo hablo para gente como yo, que es gente normal, con unas estrategias y un sentido común, que es, no te puedes aprender todo de principio a fin, porque no eres un robot. Yo creo que todas las madres o padres siempre nos dicen, no, la canción esta te la aprendiste rápido, pero el tema de... Ojo, ¿y por qué te la aprendes rápido? Porque cuando te gusta una canción, estás todos los días escuchando la canción y a veces varias veces, ¿no? Y empiezas a cantarla y cuando fallas, vuelves otra vez al principio. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Al final es tener interés. Claro, si tuviéramos el mismo interés para cuando tenemos 15 años para las matemáticas que para nuestras canciones favoritas, pues seguramente sería más fácil. Eso te iba a preguntar también sobre la diferencia, ¿no?, entre estudiar algo que te gusta y algo que no te gusta, ¿no? Claro, tienes que buscar esa pasión, para mí es muy importante. Hoy en día, también para salir de ese piloto automático, hacer algo que te guste te va a ayudar muchísimo. Si, por ejemplo, para mí las oposiciones de policía o de bombero que tienen ese componente de wow, súper motivacional, porque además en muchos casos no puedes entrar a policía o bombero si no estás con una oposición, pues tienes esa pasión por... que es un rollo aprenderte el diámetro de las ruedas y el diámetro de los raccords o lo que sea, que es un rollo. Pero dices, ostras, es que si este se lo sabe y yo no, él va a ser bombero y yo no, entonces tienes esa motivación. Hay otras oposiciones que no tienen esa motivación, tienes que buscarte tú una motivación, que puede ser, oye, cuando acabe me voy a ir al gimnasio. Puede ser esa una motivación. O cuando acabe de estudiar me voy a hacer otra cosa, ¿no? Esa recompensa, o en vez de ser la peor en la academia, pues en vez de tener 300 fallos, voy a retarme para tener 50. Buscarte esa pasión o esa motivación para intentar que el estudio tenga sentido para ti. Yo creo que la peor etapa en ese sentido es la adolescencia, entre comillas, o incluso más pequeños, ¿no? Que, claro, como cuando somos mayores ya decidimos qué estudiar o a qué opositar o lo que sea, y entre comillas le ves un beneficio, mira, por mucho que esto no me guste, pero luego voy a conseguir una plaza de trabajo y tal. Pero cuando eres un niño que estás estudiando un montón de cosas que parece que, bueno, ¿para qué me va a servir esto? Es más complicado. Claro, a mí ¿qué me pasaba? Que, a ver, yo también me gustaba salir de fiesta, pero a mí siempre me ha gustado ir al instituto. ¿Por qué? Pues he estrenado cuadernos, estaban mis amigas, que yo era de las que estaba hablando todo el día con ellas y no era la estudiante perfecta. Muchas veces me castigaban porque estaba todo el día hablando, pero se trata un poco de... ¿Tú también? Escribían notas a mi madre como... terminó rápido, pero se puso a molestar al otro. Exacto, ¿no? Pues eso, pues hay que buscar esa pasión. Vale, igual no te gustan las matemáticas, pero si apruebas matemáticas te compran la bici. Si apruebas todas, no sé, intentar motivar a los estudiantes para que encuentren, como nos ha pasado a todos, Pues yo tengo gente en mi familia, me dice, yo hasta que no encontré una motivación para estudiar, tenía el cerebro sin estrenar.
pues eso pasa, pues no pasa nada, hay que buscar esa motivación. Todos podemos mejorar. Sí, personas que en una etapa de su vida son malos estudiantes, mal llamados, malos estudiantes, y luego sacan un montón de notas súper buenas y demás. Claro, luego también hay que tener cuidado con esas etiquetas. Yo tengo alumnas que me dicen, no, es que yo siempre he sido la constante de la familia. Que eso de la constante ya sé lo que significa, que era que no eres lista. Ojo, es que eso, por favor, hay que intentar trabajarlo y no ponerles esas etiquetas, porque claro, como te creas eso, ya llevas ahí una mochila de yo soy torpe, yo soy tonta, yo no sé memorizar. Pues todos podemos, no vamos a ser todos Einstein, no vamos a descubrir todos la penicilina, pero todos podemos mejorar y a lo mejor tú no eres buena memorizando matemáticas, pero eres muy buena pues traduciendo textos de inglés o haciendo otras cosas, que no todo tiene que ser estudiar. Tenemos que tener buenos carpinteros y tenemos que tener buenos fontaneros también y que les guste ese trabajo, ¿no? No, y lo de que te guste o no te guste, eso yo creo que nunca se acaba. Por ejemplo, cuando eres niño dices, no, cuando sea mayor pues voy a estudiar esto que sí me gusta y ahí se van a resolver todos mis problemas, ¿no? Pero cuando eres mayor y estudias lo que te gusta o trabajas en lo que te gusta, ese trabajo conlleva cosas que tampoco te gustan. Claro, y siempre hay algo que no te gusta. Aunque te guste todo mucho, siempre hay una parte que te gusta menos. Y si no aparecerá, quiero decir, es que somos cíclicos, ¿no? Muchas veces y las personas estamos... Entonces, recuerda cuando estás abajo que luego viene una cosa que estarás arriba. Entonces, hay que intentar, pues eso, ser adultos también y responsables y entender que, vale, pues a mí no me gusta cocinar, pero luego me gusta comerme la ensalada, ¿no? Pues intentar, pues eso, a lo mejor no te gusta estar ahí limpiando la lechuga, pero luego te gusta comer fresquito, no sé qué, pues un poco todo tiene esa parte, ¿no? De más y menos buena. Ahí está también el truco, el ver, el darle la vuelta y esas cosas que te gustan menos, pues buscarles la manera de que te gusten más. No tratar de que todo te guste, de que todo sea positivo. Esa es para mí la falsa, la toxicidad esta positiva que dice la gente, para mí es, no, es que tú siempre... No. ¿Cómo vamos a estar aquí Mr. todos? Wonderful. No, claro. Pero las frases de Mr. Wonderful son necesarias. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad súper negativa. Pero eso no significa que no haya días malos, que los habrá y cosas que no te gustan y temas, pues vaya rollo este tema, como me salga. Pues yo recuerdo había un tema en concreto que era el de clasificación de enfermedades. Ese tema eran 5 hojas de un listado de enfermedades, como el listín de telefónico, pero de enfermedades. Ese tema era un rollo. ¿Cuál fue mi motivación? Que dije, como salga este tema, creo que voy a ser la única en contestarlo. Se van a ir todos, porque es tan rollo y no tiene por dónde tirar, no tiene comprensión. Quiero decir, tú tienes que ser enfermedad 1, enfermedad 2, y ya está. Y digo, y esa era mi motivación. Decir, wow, si sale este, vale, no me voy a lucir, pero porque hay otros que te gustan más y te luces. Pero si sale este, igual soy la única que lo contesto. Entonces, buscarle como esa competencia, ese reto, ¿no? Que creo que es muy sano y que hoy en día hay veces que se pierde, ¿no? Esa cultura del esfuerzo, del mejorar, de un poco esa parte de retarte a ti mismo, no por los demás, sino por ti. Hay mucha gente también que elige una profesión o un estudio fijándose en el resultado, ¿sabes? Pero no concibe todo el pack. Entonces, que no te voy a decir el pack como para decirte, no estudies eso, sino para que lo tengas en cuenta. Claro. Porque, por ejemplo, en enfermería, por poner un ejemplo, pues, no sé, vi una serie de una enfermera y me gustó y ya me voy a decidir para allá. Pero tú no sabes luego el día a día, las horas, las noches, cuando tengas un hijo, no sé qué. ¿Sabes? Son muchas cosas que no lo tienes en cuenta y no te lo digo en plan, no, ahora no estudies eso, sino simplemente para que lo tengas en cuenta y tengas una decisión más consciente, ¿sabes? Claro, al final vemos la punta del iceberg, tanto para bueno como para malo. Hay que recordar que luego tiene todo su contraparte. Hablamos de bomberos, ¿no? Pues lo mismo, sí, es una profesión que encanta a la gente, al 90 o más porcentaje de los bomberos están encantados con su profesión, pero es que luego tienen que entrar a apagar un fuego y cuando todo está muy negro tienen que entrar a rescatar a no sé qué. Entonces, eso hay que recordarlo y hay que ser consciente y responsable, claro. Hay una técnica que a mí me ayudó muchísimo en la etapa de estudio y la sigo utilizando hoy, día a día, en trabajo y demás, que es la técnica del pomodoro. Total.
para mí, brutal esta técnica. Si puedes explicar. Es tan sencilla que la gente le tira hate, ¿vale? Y hay que entender que la técnica es simplemente bloques de tiempo. El Francesco Cirillo, que es el autor, que un poco promovió este método Pomodoro tal cual, pues habla de 25 minutos de concentración máxima, 5 de descanso. Esto durante 3 o 4 periodos de tiempo y luego haces un descanso un poquito más largo. Yo cuando estudiaba no conocía el método Pomodoro, pero lo utilizaba igual y lo hacía 50 minutos estudiando, 10 descansando. Entonces, para mí es muy importante establecerte bloques. ¿Para qué? Por la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande en el tiempo que tengamos. Si tú tienes 4 meses para hacer un trabajo, lo harás en 4 meses. Si tú lo tienes que entregar dentro de 4 días, lo harás en 4 días. Entonces, hay que intentar equilibrar esto y ponerte bloques para hacer un trabajo, acabarlo, porque muchas veces lo empezamos pero dejamos todo a medias. Entonces, si tú sabes que va a sonar el temporizador a los 25, a los 40 o a los 50 y tú te has propuesto en ese tiempo concentración máxima y acabarlo, que luego lo quieres mejorar, ponte otro pomodoro de mejorar. Pero intenta acabar las cosas y periodos de concentración porque, ostras, ¿te habrá pasado si lo utilizas? Que te pones un pomodoro y dices, pero si he hecho de todo menos lo que tenía que hacer, ¿no? Y dices, ostras. Ahora que estoy concentrado, tengo que parar. Entonces es muy importante que para mí también es para todo, pero yo lo utilizo para limpiar, bueno, no solo para estudiar, para limpiar, para trabajar, para responder correos, para escribir correos. Dices, venga, voy a escribir un correo. Como no te pongas un bloque de tiempo determinado y te pongas el temporizador que suene, pues es que te puedes pegar 8 horas escribiendo el correo tranquilamente. Como seas un poco perfeccionista, exigente, nada te parece suficiente. Entonces, la ley de Parkinson es muy importante tenerla en cuenta y para combatirla, el pomodoro. En ese momento de descanso, entre Pomodoro y Pomodoro, ¿qué se suele hacer? Porque a veces que metemos más cosas que no tienen... Claro, sí, yo soy de las que meto 800 cosas, entonces hay que tratar de centrarse donde estás. Yo siempre intentaría cambiar de plano, es decir, si tú estás estudiando sentada, intentar levantarte. Ese sería uno de las premisas. Ponerte el temporizador para que esos minutos de descanso no se alarguen en el tiempo. Evitar pantallas todo lo posible, porque en vez de 5 minutos van a ser 10 y te va a generar ansiedad de querer más. Y si tienes que hacer otras tareas más mecánicas, pues es un buen momento, porque así cuando acabes de estudiar o de trabajar, pues ya has tendido la ropa o has tendido la mitad de la ropa. Y entonces, pues bueno, a lo mejor cuando acabes, en vez de estar tendiendo, pues te puedes ir a dar una vuelta, ¿no? Así que se trata también de optimizar esos descansos o hacer sentadillas. Yo lo utilizaba para hacer sentadillas y moverme un poco, porque es verdad que si estás 8 horas, 4 o 3 sentada ahí todo el rato, pues moverte un poco no va a venir mal. Los snacks de movimiento, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, pongo... Bueno, esto es la teoría, ¿vale? No lo hago siempre, pero cuando lo hago de verdad y 100%, pongo el móvil modo avión y fuera. O sea, porque... Por muy consciente que seamos, es la mayor droga, entre comillas, y ni entre comillas, que hay hoy. Porque al fin y al cabo es como una persona que fuma, ¿no? Si tú quieres dejar de fumar, no tengas el paquete en el bolsillo, que es como lo que tenemos en el móvil, ¿no? Si lo tienes todo el día aquí, lo vas a utilizar. Sí. Por muy consciente que seas y por mucha fuerza de voluntad, eso al final va a caer. Entonces, si tú te lo pones lejos, pues obviamente el paso de hacer así, cogerlo, o tengo que levantarme, ir a la otra habitación y demás, parece una tontería, pero ya no te levantas. ¿Ya? Entonces, para mí es clave, primero, poner modo avión, segundo, poner todo el temporizador, cronómetro, y luego lo que hablábamos antes de las interrupciones, las distracciones, y este es mi momento, que nadie me interrumpa, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esos son como los 3, 4, para mí fundamental. Importantísimo, es que el móvil, bueno, estamos enganchados y si creamos contenido, que es un poco lo que a mí me pasa, claro, yo lo utilizo para trabajar. Entonces, para mí es muy difícil mantener un equilibrio y es importante porque, claro, te metes en ese mundo, te atrapan las redes y muchas veces nos afectan mucho psicológicamente y emocionalmente. Entonces,
es importante las primeras horas de la mañana, cuanto menos contacto tengamos, mucho mejor, porque no sé si te pasará a ti, pero te pueden recibir 20.000 mensajes positivos y el único mensaje negativo, pum, lo lees a primera hora del día y ya, el día ya no empieza igual. Entonces hay que trabajar también esa parte, ¿no? de intentar cuidarnos cuando estamos trabajando y al principio del día y al final. O sea, intentar, eso es una asignatura que nos tocará a nosotros como sociedad y como generación. Para mí esa es la asignatura pendiente, pero total, ¿eh? Y aun siendo consciente, es lo que te hablaba, hay el documental este famoso del dilema de las redes sociales en Netflix y tal, que los propios creadores, sabiendo todo lo que hay detrás, caen o no se lo dejan a sus hijos porque o sea, es muy complicado. Bueno, yo tengo una aplicación para bloquearme el móvil y siempre tengo excusa para quitarla. Pues que ahora tengo que responder muchos mensajes, es que las alumnas, es que siempre. Y yo digo, pero a ver, si yo pago esta aplicación para que me bloquee, Úrsula, si tú lo sabes. Y aún así, es que, ojo el tiempo, y luego es que a mí me pasa que cuando caigo en las redes, que caemos, luego yo me siento fatal, digo, pero estas 2 horas, he estado 2 horas en TikTok. ¿Qué hago con mi vida? Esas 2 horas podía haber estado con mis sobrinas, tomando algo en una terracita, paseando, escribiendo una nueva novela. Puedes estar haciendo tantas cosas. Y luego que no tengo tiempo para ordenar el armario, ¿no? Pero nada. Ahora, hablando de organizar, cuando tienes un examen con muchos temas, primero, ¿cómo te organizas? Y quiero saber si es importante también organizarse el ocio. Eso es lo que tú que comentabas antes, ¿no? De tomarme algo con una amiga o incluso el ocio puede ser, voy a ver TikTok 1 hora. Pero claro, consciente de que esta hora es para esto. Cuando haces eso, no encuentras nada que te guste. Cuando tienes 1 hora para ver TikTok, no tienes nada que te guste. Y pasa más rápido como... Sí, y ya acabas antes. Pero sí. TikTok, o sea, las redes te atrapan cuando tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante para estudiar, primero conocerse, ¿vale? Autoconocimiento es importantísimo y ver en qué punto estás. No es lo mismo tener un examen y tener una familia que no tenerla, tener trabajo que no tenerlo. O sea, primero conocerte a ti y tus circunstancias y luego planificarse. Planificación es fundamental a largo plazo hasta el examen o hasta ese momento y luego semanalmente, porque yo creo que semanalmente es como la unidad media más como digamos, con más lógica y luego diariamente si lo necesitas. Luego ya el detalle de la planificación, cada persona tiene que conocerlo. Hay gente que le gusta organizarse cada minuto y otra gente que dice, bueno, pues hoy estudio la Constitución y no hace falta que pongas de 10 a 10 y media esto, de 10 y media a 11 esto. Cada uno tiene que saber, pero es muy importante planificarse a largo, a medio y a corto plazo. Dentro de las planificaciones tienes que tener, volvemos al equilibrio, al balance, que el podcast tiene un nombre muy bien puesto, porque creo que para todas facetas, ¿no? de la vida. Entonces, ese balance entre ocio o descanso, vamos a ponerlo descanso y obligación. Esto, volvemos a lo de siempre. Si tú yo he tenido alumnas que dicen, que dicen, ostras, es que para mí ir al trabajo era el descanso, porque yo estoy opositando y tengo 2 hijas. Entonces, para mí el descanso es ir al trabajo. Porque allí en el trabajo yo hago mi faena, pero no tengo que estar opositando con las hijas y con todo, ¿no? Entonces, quiero decir, si tú tienes familia, trabajas y opositas, no te puedes pegar un día libre, como hay gente que puede tomarse. Hay planes de estudio en el que tú te vas interno a un sitio y el domingo lo tienes para no tocar libros. Claro, eso está genial, pero es que te has pegado toda la semana centrándote exclusivamente en tus estudios, en tu oposición o en tu examen. Pero no es la misma circunstancia que una persona que a lo mejor el domingo es el día que más horas tiene para estudiar. Entonces tienes que ver un poco. No puedes pasar tampoco todo el día estudiando y trabajando. Tienes que tener pues tus 2 horas a la semana de baile, de salsa, de escalada o de intentar también buscar. Y a lo mejor te encanta quedar con amigos, pues a lo mejor no puedes todas semanas, pues cada 2 semanas o una vez al mes, dependiendo de tus circunstancias. Pero es muy importante porque si no te vas a acabar quemando
y vas a acabar odiando la oposición, odiando el examen o odiando todo. Entonces, al final el descanso es muy importante y tiene que ser un descanso que a ti te nutra, pero que sea un equilibrio, porque hay gente que solo estaría descansando. A ver, corazón, que para descansar hay que cansarse primero. Que no quiero ser yo quien te lo diga, pero hay que cansarse primero. Que yo voy al gimnasio y estaría todo el rato en los 60 segundos de descanso, en vez de estar corriendo o subiendo escaleras o levantando pesas. Pero hay que tener ese equilibrio. A mí una cosa que me ha ayudado también, que a lo mejor le ayuda a otras personas, es darle la vuelta a la organización, porque yo antes, bueno, y lo que hace en general todo el mundo es, me planifico el trabajo, el estudio, lo que sea, y si hay un hueco libre, voy a entrenar o voy a quedar con no sé qué. No, yo lo hago al revés ahora. Claro. Yo aquí voy a entrenar y luego por arriba y por abajo le meto lo otro. Total. Me parece total, porque así tú sabes, y muchas veces somos más productivos porque sabemos que después nos vamos a ir a eso que nos gusta, o ostras, venga, voy a darle caña, de lunes a viernes voy a darle caña porque el fin de semana me voy de boda y me voy a Sevilla, y entonces, pues ostras, muy importante, me parece muy buena opción, sobre todo los disfrutones, las personas que nos gusta disfrutar de la vida y de las cosas. Pues el tú ver que tú vas a disfrutar de tu gimnasio, o de lo que te gusta, pues te ayuda a motivarte para hacer lo que toca, porque no siempre vamos a hacer lo que toca, lo que nos gusta, pero hay que hacer lo que toca a veces. En cuanto a las oposiciones, siempre se repite como una oposición súper complicada, vas a estar estudiando todo el día, tal. ¿Esto es un poco también mito? ¿O es tan complicada como lo dicen? ¿O lo hacemos complicado nosotros? Pues como todo, tú preguntas la maternidad y vas a tener opiniones de todo el mundo. Cada persona te cuenta cómo lo vive. Yo te puedo decir que yo aprobé en un año, a la primera en un año, y estudiando y trabajando, con 25 años. Entonces, como me pareció tan fácil, pensé, o sea, no me pareció fácil, me pareció, no sufrí. No sufrí, no fue un sufrimiento de, es que es súper difícil, no. Yo me tuve que esforzar, tuve que aprender muchísimo, tuve que hacer muchas renuncias, pero no fue un sufrimiento ahí increíble de vivir. Entonces, pues pensé, dije, pues no tiene tanto, habrá sido la suerte. Y entonces volví a opositar otra segunda vez con 4 exámenes para cerciorarme. Y evidentemente había 3 plazas, llevaban 10 años sin salir y conseguí una de esas 3 plazas. Entonces, ¿por qué? Porque seguí una metodología y tenía claro también seguía a pie juntillas esa metodología, y luego también pues tienes ese factor de, ostras, te han preguntado pues bueno, un poco ese factor suerte. Con esto no quiero decir que todo el mundo la vaya a probar ni a la primera, ni que sea fácil. Quiero decir, no hay que irse a los dos extremos, pero evidentemente, si tú estás ya estudiando, esto es imposible, madre mía, qué difícil, si tú ya partes de esas creencias, es que eso es lo que vas a vivir. Es que eso es lo que vas a vivir. Claro, si tú te presentas a una oposición, que hay 3 plazas, que hace 30 años que no salen, y hay 30.000 personas, estadísticamente, por probabilidades, lo vas a tener difícil. Eso lo tienes que saber. Entonces, tienes que saber un poco también cuáles son tus cartas y jugarlas de la mejor manera para evitar eso. Pero ostras, el cómo lo vivas tiene mucha parte de actitud. Total. Hay un tema que creo que no te lo he escuchado en lo poco, o sea, lo que he visto de ti en los otros podcasts y demás, que es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el aprendizaje, en este caso, ¿lo ves bueno, lo ves malo? ¿Hay cosas buenas, cosas malas? Bueno, lo veo como una herramienta y creo que nos puede ayudar. Por ejemplo, tienes 400 folios, un tema de 400 folios lo tienes que resumir en 1 hora, porque luego a ti te van a preguntar 1 hora. Pues te puede ayudar a buscar las palabras clave, te puede ayudar, pero tiene que ser siempre eso. Luego lo tienes que tú revisar, porque no siempre, ahora lo sabemos, ¿no? Que hay veces que tú le preguntas algo a inteligencia artificial, algo que sabes, y dices, pero esto estás, ay, sí, perdona, ostras. ¿Vale? Entonces hay que ver también de dónde se nutre esa inteligencia artificial, que se nutre al final de nosotros, y no confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Utilizarlo sí. Yo a nuestras alumnas hemos introducido en la escuela, hemos introducido un módulo de inteligencia artificial, por lo menos que conozcan la herramienta y que sepan que está y lo que les puede ayudar.
muchas veces te puede dar ese primer resumen, pero luego tú tienes que revisarlo y aprendértelo tú, memorizarlo, integrarlo, porque esa creatividad que tenemos las personas humanas, de momento, la máquina no la tiene. A mí, por ejemplo, lo primero que se me ocurre ahora es, si yo tengo ese temario, por ejemplo, PDF, se lo paso bueno, así a ChatGPT, y le digo, bueno, este es el temario, y yo a lo mejor digo, voy a explicártelo, como el típico repaso este, ¿no? Ya yo estudié el PDF, ahora lo voy a autohablar, ¿no? Entre comillas, pero en vez de decírselo al espejo, pues se lo voy a decir a ChatGPT que ya tiene ese temario, y que ella me corrija, entre comillas, o lo que sea. Es una manera un poco que así se me ocurre Sí, rápido. es una manera de no dar la chapa a lo mejor a a otro. a tu entorno y puedes practicar con eso, pero luego nunca, si luego tú vas a enfrentarte a un tribunal, Claro. nunca va a sustituir el Claro. tribunal. Entonces siempre, aunque tú practiques con ChatGPT y que te dé ese feedback, luego sería ideal que tú practicaras hablar delante de personas humanas que se van a mover, que te van a mirar así, que te van a mirar así, te vas a distraer. Entonces puede utilizar, por supuestísimo, es que es lo que, vamos, ¿no? Las redes sociales también hay que estar en ellas. Es una forma, nosotros nos hemos conocido por las redes sociales. Entonces, no se trata de todo o nada, sino se trata de buscar la manera. Y ahora es que estamos empezando. Entonces, nos toca a nosotros aprender a utilizar a nuestro favor, no depender al 100%, pero sí ayudarnos, claro que sí. Hay una pregunta final que Venga. le hago a todos los invitados. Básicamente el podcast se llama Balance, ¿no? Porque yo creo en la idea de encontrar un balance en diferentes áreas de la vida. Que para mí como las grandes áreas son el cuerpo, la mente, el alma, las relaciones y el dinero. Entonces la pregunta final es que el invitado se puntúe a sí mismo, como está actualmente en cada una de estas áreas. Es más anecdótico que otra cosa, pero en el cuerpo, en el área física, ¿cómo te encuentras ahí? Bueno, pues acabo de cumplir 40 años, lo voy a decir. Yo me veo bien físicamente porque cuido mi cuerpo y también sé lo frágil que es porque, pues, por desgracia, he vivido momentos en los que no he estado bien, ¿no? Entonces, importantísimo cuidar el cuerpo, es que es nuestra casa, la que vamos a tener hasta los 100 años. Entonces, yo ahora me veo bien, tengo 40 pero me veo como de 33, que me gusta mucho esa edad. Y importante, bueno, a mí me dicen, Úrsula, a las 6 de la mañana vas a entrenar, porque muchas veces pongo ganas cero. ¿Cómo no tienes ganas? Porque a las 6 de la mañana yo no tengo ganas, me quedaría durmiendo. Pero hay veces, pues eso, el cuerpo hay que cuidarlo como el mayor tesoro. Nadie tiene ganas al 100%, nadie. Hace poco Claro, vi una entrevista de Cristiano Ronaldo, que es el puto ejemplo de disciplina. cuidarse y tal. Él decía, yo que no tengo ganas, pero tengo un plan, tengo una rutina. Y ya está. Wow, qué maravilla. Entonces, que te lo diga ese tipo de personas que parecen que, no, este tío va porque seguro que es súper disciplinado y tiene motivación siempre. No tiene que ver. Exacto, sí, sí. El otro área es el área mental. ¿Cómo te encuentras ahí? El área mental, pues también, básicamente como el cuerpo, es que ahora estoy en un buen momento de mi vida y vamos a cruzar los dedos porque siga así. También cuido mucho, algo que cambió mi vida es leer. Leer libros pues, de hábitos, de emprendimiento, bueno, leer de autobiografías también me gustan mucho. Entonces creo que es importante ejercitar la mente, memorizar, analizar, aprender de otros pensamientos y entonces, yo creo que me lo ocurro también para ir mejorando o por lo menos no ir para atrás. Total. El área espiritual. Espiritual, pues aquí me cuesta un poco más, pero también creo que es muy importante. Estoy como en el camino, ¿vale? Vale. En el camino de descubrir, creo en Dios, lo hemos hablado antes, y yo sí que creo en Dios, pero es una decisión que he tomado. O sea, hay una parte de mí que todavía me cuesta, pero sí que me gusta creer que no estamos solos y que hay hay algo ahí que nos cuida y que nos alienta, ¿no? para seguir y que nos conecta a todos. Yo creo que esa área es la más complicada de todas. Sí, A mí. y más yo no sé, pero en nuestra sociedad o en lo que yo veo, ha estado como, bueno, pues era como algo muy negativo, ¿no? El creer en Dios es que hasta, yo hoy lo he dicho, no sé si lo había dicho públicamente, alguna vez medio suelto,
pero porque tengo miedo o sea, a ser juzgada, ¿no? Como, ostras, esta antigua. Ahora creo que ya poco a poco se va pudiendo decir. Ujú. Y me parece grave también, ¿eh? Que no se pueda decir que eres Total. cristiana y que tengas ese miedo a ser juzgada, que posiblemente sea algo mío. Sí, sí, tu propio autoconcepto. Exacto, por mis propias o sea, creencias limitantes. Así que en ese aspecto estamos mejorando. Vamos Bueno, progresando, pero ahí aún me queda mucho para mejorar. total. Sí, que hay que definir primero qué es Dios, ¿no? Porque que cada uno, Claro, ¿no? Es que claro, esa es la gran pregunta, yo creo. claro. Porque si cada uno lo asocia a una cosa diferente y ahí ya se empieza ya a desmoronar todo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo aquí he tenido yo no soy religioso, ¿vale? A día de hoy, que eso nunca se sabe. Pero me encanta leer, escuchar sobre otras religiones, filosofía, espiritualidad sin religión, que también hay por ahí, e intentar como ver puntos en común, intentar ver qué funciona, qué no, etcétera. Y no afincarme a un bando en concreto y con qué Claro. es lo que pasa casi siempre en religión y en otro sentido también. O fanáticos, ¿no? De alguna cosa. Claro, a mí me pasa que soy un poco, soy espiritual y me gusta mucho esa parte, creo que es para mí muy necesaria, pero soy muy práctica también. Entonces yo y entiendo a todo el mundo, si a ti te gusta, si a ti te ayuda a ser mejor persona y a vivir tu vida más feliz una cosa, ¿quién soy yo para decir Ujú. que eso no vale, ¿no? El rabino dijo, tú puedes creer en lo que quieras, ¿no? En plan, tú te puedes inventar una religión que adore a las lechugas, dijo de textual, pero tiene que hacerte buena persona, no tiene que llevarte a matar a los que no comen lechuga. Ay, Ah, pues totalmente, totalmente de acuerdo. es clave eso. Otra área es el área social, las relaciones sociales. Bueno, ¿Qué pues tal? yo como buena Géminis no me falta, la verdad es que me gusta mucho socializar, conocer personas. Una de las cosas, yo me crié en un pueblo y era una de las cosas que peor llevaba, que venía poca gente al pueblo. Entonces, venía el cura nuevo, yo iba ahí a conocer al cura. Venía el veterinario, yo iba a conocer al veterinario de pequeña porque me encanta conocer gente y creo que es un regalo el poder socializar y tener bueno, pues tener diferentes grupos, diferentes entornos en el que tú puedas también pues abrir tu mente y ser Ujú. tú también otras facetas, ¿no? No ser siempre la madre o ser la hija o ser la profesora, sino que en un momento dado ser la alumna y aprender, ¿no? De los demás. Sí, si siempre te mueves en el mismo entorno, al final Claro, no creces, entre comillas. No. exacto. Hay una frase mal dicha, o sea, que se asocia, yo creo que mal, que es lo de, no, el viajar te abre la mente. Bueno, te abre la mente si quieres tú abrir la mente. Hay gente que viaja por todo el mundo y sigue siendo Exacto, mente ¿no? cerrada, entre comillas. Y gente que no ha viajado nunca, pero tiene una mente más abierta y tal. Entonces, o lo de viajar te quita el racismo. Bueno, pues depende también, Sí ¿no? o no, ¿no? Sí, al final esas generalizaciones, o lo de cuando eres mayor eres sabio. No, A total. ver, yo he trabajado con gente mayor y hay gente mayor encantadora, sabia y maravillosa, y hay gente mayor que no es nada sabia, que no es empática y que si puede te da la zancadilla, porque no, los años no dan la sabiduría ni Ujú. la empatía, ¿no? Es también tu curro personal. Yo eso también lo discuto un montón. Lo que se habla, ¿no? No, hay que respetar a los mayores. No, hay que respetar a las mujeres. No, hay que respetar... o sea, hay que respetar per se. Hay que respetar a todo el mundo, no a unas No etiquetas. más a unas personas que a Exacto. otras, ¿no? Si tú eres Exacto. una persona respetuosa, tú respetas a todo el mundo. Total. No a unos y así, a otros no, a unos más. No, hay que respetar a los animales, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar al profesor, hay que respetar al padre. Y a mí cuando me toca que me respeten, ¿no? Entonces, si tú eres una persona respetuosa, ya respetas a todo. Ya está, y Exacto, es más fácil. sí. Y luego el último área es el área económica. ¿Qué tal Bueno, ahí? aquí es trabajazo, ¿eh? Trabajazo porque es verdad que yo siempre he tenido mentalidad de escasez y ha Bueno, habido mucho trabajo para trabajar eso, ¿no? El dinero no crece en los árboles, los ricos, no sé qué, ¿no? Siempre bueno, ¡guau! Entonces, claro, tener dinero malo, Entonces, yo, por suerte, desde con 21 años acabé la carrera y no me ha faltado trabajo. ujú, Entonces no me ha faltado nunca una nómina, porque siempre, siempre, desde los 21 años he trabajado. Entonces, ¿te puedes creer que había veces que no miraba la nómina, no sabía ni lo que cobraba? Y a veces venía la supervisora y me decía, oye, que ha habido 2 noches que no te hemos pagado, ¿no te has dado cuenta? Pues no. ujú, Porque
ese como hasta, ¿no? El dinero, de ese rechazo de, bueno, pues como tengo dinero, pues para vivir, quiero decir, no es que me haya Total. sobrado. Entonces, aquí hay un trabajo pendiente, esto lo estoy haciendo porque creo que al final en la vida tenemos que evolucionar y creo que en esta sociedad vivimos a veces pensando que el que tiene más es peor, ¿no? O lo intentamos ahí como hundir, ostras, no, hay dinero para todos y vamos a ver el dinero como una forma como una energía también, ¿no? Yo te doy un trabajo, tú un valor y es una reciprocidad que además nos permite vivir mejor, acceder a otro tipo de servicios y, bueno, importante ese trabajo. También me queda trabajo por ahí, en esta área. Total. Y es curioso porque es una herramienta que utilizamos a diario y ni nos enseñan ni queremos aprender, como que lo queremos evitar. Y lo Sí. utilizas todos los días. Mira, yo cuando hablamos de la educación, no quitaría la memorización de la educación, pero sí que añadiría esa educación financiera, por ejemplo. Porque es verdad, es que yo ya te digo, es que pánico al dinero. Es como, no, con tal de que haya, ya está. No vamos a pensar mucho en dinero, a ver si vamos a ser muy avariciosos, ¿no? Yo creo que, sin ponernos muy conspiranoicos, ¿no? Yo creo que interesa que cuanto menos sepas de estas cosas, mejor al final. Pues es Pero bueno, posible. pero no es ninguna conspiración, yo creo que es lógico, ¿sabes? Si esta persona depende de mí, mejor. Y Ya así está. no pide, y que no pida mucho, ¿no? Que pida para comer y poco más. Pues bueno, oye, ¿por qué no me merezco yo más, no? Si hago más trabajo o si aporto más valor, ¿por qué no, no? Ahí. También hay diferencias de cultura, otros países tienen otra mentalidad en cuanto a estas cosas, o... Wow, eso es muy interesante, ver cómo lo afrontan otros países y sobre todo para mí es muy importante el resultado. Quiero decir, financieramente no me puede dar o sea, a mí financieramente no me puede dar un consejo una persona que no administra bien sus finanzas o no tiene felicidad con esas finanzas, porque no se trata solo de tener dinero, se trata de tener dinero y ser feliz. Total. Quiero decir, pero importante también el aprender a gestionar todas las áreas, ¿no? El balance al final no es una búsqueda de la perfección absoluta de todas las áreas y demás, porque eso es irte al otro extremo también. En plan, pues tengo que entrenar, tengo que leer, tengo que ser Claro. millonario, tengo que... O sea, tranquilo, o sea. Sí, hay que... yo lo veo como un equilibrista que está ahí en el círculo, ¿no? Pues que ninguna área se te caiga por completo. Exacto, Y- exacto. Yo cuando estudiaba el envejecimiento era, ¿qué es el anciano? Pues es una persona mayor de 65 años que se mantiene en equilibrio inestable. Y cuando me aprendí esa definición, que fíjate, ya hace años, ya me acuerdo, pero era como, ostras, equilibrio inestable, pero ¿y esto? ¿Pero no estamos todos en equilibrio inestable? Bueno, o igual estamos en equilibrio estable. Entonces ahí está como un poco el equilibrio, intentar que esté lo más estable posible. ¿No? Que los picos no sean muy altos y cuando nos hundimos que no nos hundamos en el lodo más profundo, sino que haya días de bajón, pero... Sí, sí. Que hay etapas y etapas en la vida en las que te centras más en unas áreas que no. Al final todas las áreas están relacionadas. Porque yo las Exacto. divido aquí. Sí, El sí, cuerpo y sí. la mente están relacionados. O Todo, sea, todo está todo. relacionado. Total. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajazo que para mí es clave porque yo lo veo mucho también en redes o en la gente en general. Pues hay una persona que a lo mejor es millonaria, pero no cuida nada de su físico, tiene malas relaciones. O uno que es el físico perfecto, pero está todo el día con ansiedad y depresión, no cuida nada de su parte mental, emocional, no cuida nada de su dinero. O sea, es como que estamos muy desequilibrados. Exacto. Y luego está también el de cara a la galería. Quiero decir que tú puedes aparentar que tienes mucho dinero y a lo mejor no tener tanto, o puedes aparentar un físico súper bien, pero por dentro no estar cuidándote bien. O sea que también es importante de cara a quien hacemos las cosas, porque si todo tiene que partir desde ese autoconocimiento y autoamor. ¿No? De yo hago las cosas no porque tú me lo digas o porque ahora esté de moda ir al gimnasio, sino porque a mí me gusta verme bien en el gimnasio o verme bien cuando me miro al espejo, ¿no? Pues Úrsula, un placer, muchas Igualmente. gracias. Espero que a la gente le ayude. Yo creo que has tocado diferentes técnicas que creo que son importantes, tanto para los estudios como para la vida laboral o para otras áreas de la vida. Así que nada, espero que te hayas sentido cómoda y un placer.
Bueno, me ha encantado, Sergio, un placer estar aquí y espero que sigas creciendo con tu podcast, que es muy guay, me ha encantado ver todos los episodios que he visto y lo mismo, espero que les haya gustado a la gente. Muchas gracias, un A placer. ti.